Mandatum. Bienvenidos a esta nueva serie de videos, donde exploraremos las civilizaciones de Age of Empires 2 desde una perspectiva histórica. En esta ocasión analizaremos a los chinos, su historia, su legado y qué también los representa el juego. Los chinos son una civilización del este de Asia, descendientes de la civilización Shang del primer Age of Empires, y basados en las dinastías Tang, Song, Yuan y Ming. Su enfoque se encuentra en los arqueros. Antes del siglo XX, en China existía la creencia en el mandato del cielo. Se consideraba que los emperadores gobernaban por designio divino. Sin embargo, si su administración se volvía incompetente, ya fuera por hambrunas, desastres o corrupción, perdían el mandato y eran derrocados, generalmente mediante una revuelta que daba paso a una nueva dinastía. Aunque la Edad Media china se suele situar desde el año 220 después de Cristo, el juego toma inspiración principalmente desde la dinastía Tang hasta la Ming. Por ello, comenzaremos en el año 618, cuando la dinastía Sui perdió el mandato del cielo y fue reemplazada por los Tang. A diferencia de sus predecesores, los Tang logran mantener el país unificado por más de un siglo. Esto se debió a que, en lugar de enfocarse en proyectos monumentales y caprichosos, supieron rodearse de consejeros competentes y los escucharon. Gracias a su administración eficiente, el estado estuvo bien organizado, se redujeron las hambrunas mediante excedentes de grano y se fortaleció la economía. La estabilidad también redujo la presencia de bandidos, lo que facilitó los viajes dentro del imperio. Como resultado, el comercio y el intercambio de ideas florecieron, consolidando la influencia de China en Asia. Además, los Tang hicieron un gran esfuerzo por organizar la caótica historia de las sucesiones desde la caída de la dinastía Han hasta la caída de los Sui. Se compilaron importantes trabajos de historiografía, lo que hace que el estudio de la historia china sea mucho más accesible hoy en día. El emperador Gao Zu de Tang tomó poder y reformó el sistema judicial, eliminando la pena de muerte para muchos crímenes. Su sucesor, el emperador Taizong, expandió el imperio hasta alcanzar sus fronteras más amplias sin descuidar la calidad de vida de la población. Le siguió el emperador Gao Song, aunque su legado fue eclipsado por su segunda esposa, quien se convertiría en la emperatriz Wu Zetian. Hoy en día, Wu Zetian es conocida por ser la representante de China en Civilization V, pero en la historia real fue una figura extremadamente ambiciosa y despiadada. Como muchas mujeres en el mundo antiguo que llegaron al poder, tuvo que demostrar que no era débil, aunque en su caso esto se llevó al extremo. Su esposo, Gao Song, sufría de problemas de salud crónicos. Según los relatos, Wu Zetian tuvo una hija que falleció en medio de la noche. Las versiones sobre su muerte varían. Algunos dicen que la emperatriz Wang, primera esposa de Gao Song, la asesinó por celos. Otros afirman que la misma Wu Zetian lo hizo como parte de un plan para eliminar a Wang y consolidar su poder. También existe la teoría de que la niña murió accidentalmente por intoxicación por monóxido de carbono. Independientemente de la causa, Wu Zetian acusó a la emperatriz Wang y a la concubina del emperador, Xiao, de haber cometido el crimen, lo que llevó a su captura, tortura y ejecución de una manera que sería demasiado gráfica para describir en YouTube. A medida que Wu Zetian consolidaba su influencia, muchos intentaron deponerla, lo que provocó más purgas y ejecuciones. Se dice incluso que pudo haber causado la enfermedad de Gao Song para debilitar su poder, aunque esto solo es una teoría. Con el tiempo reemplazó a su esposo con su tercer hijo y luego con su cuarto hijo, pero finalmente se cansó de gobernar desde las sombras, y en el año 690 después de Cristo, Wu Zetian tomó el trono y se proclamó emperatriz, convirtiéndose en la única mujer en la historia de China en gobernar como monarca absoluta. Curiosamente, incluso historiadores que no simpatizaban con ella admitieron que su reinado tuvo logros notables. Reformó el sistema de exámenes imperiales, permitiendo que cualquier persona, y no solo la nobleza, pudiera presentarse. Sin embargo, su gobierno también tuvo un lado autoritario, enfrentó conflictos con los tibetanos y gobernó con mano de hierro, estableciendo lo que algunos describen como un estado policial. En sus últimos años, su poder empezó a declinar cuando dos de sus amantes acumularon demasiada influencia. Los oficiales de la corte los ejecutaron y poco después, en el año 705, Wu Zetian fue depuesta. Fue reemplazada por el emperador Xuanzong y falleció unos meses después. En 712 el emperador Xuanzong tomó el poder y logró estabilizar nuevamente el imperio. Su reinado llevó a China a convertirse otra vez en la potencia dominante en Asia.
Eliminó lagunas fiscales, restauró las vías de transporte, impulsó la importación de diversas innovaciones culturales del extranjero. Además, logró repeler tanto a los tibetanos como el califato Omeya en la batalla de Aksu en 717. Bajo su gobierno, el imperio entró en lo que se considera una edad dorada, tan influyente que obras literarias posteriores como Viaje al Oeste situaron su trama en esta época, a pesar de haber sido publicada en el siglo XVI. Sin embargo, este auge llegó a su fin cuando el general An Lushan lideró una revuelta. No se sabe con exactitud cuántas personas murieron durante la rebelión, pero se estima que la cifra superó los 7 dígitos. La revuelta debilitó gravemente a la dinastía Tang, que entró en un lento declive hasta colapsar en 907, fragmentando China nuevamente. No fue hasta el año 960 cuando la dinastía Song logró reunificar el país. Los Song se distinguieron por mejorar la administración imperial, haciéndola más meritocrática. Sin embargo, enfrentaron un peligroso enemigo al norte, la dinastía Liao. Para evitar conflictos, los Song los reconocieron como iguales, adoptando una estrategia diplomática en la que lograron mantener un siglo de paz, aunque a costa de pagar tributo y perder el prestigio. Este acuerdo también planteó un dilema ideológico. Podía haber dos mandatos del cielo coexistiendo al mismo tiempo. En el ámbito interno, los Song promovieron el progreso y la innovación. Durante su gobierno se perfeccionaron tecnologías clave como la imprenta, la brújula y la pólvora. Sin embargo, también fue en esta época cuando se institucionalizó la práctica del vendado de pies, una costumbre dolorosa y opresiva que persistió durante siglos, pero que hoy ha sido prácticamente erradicada. Tras la caída de los Liao, surgió la dinastía Jin, que en 1127 invadió el norte de China y capturó la capital, Kaifeng, dividiendo el país en dos, el norte bajo control de los Jin y el sur gobernado por los Song. Ambas dinastías coexistieron por más de un siglo hasta la llegada de los mongoles, quienes unificaron nuevamente China bajo la dinastía Yuan. Fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, en 1271, la dinastía Yuan marcó la primera vez que China fue gobernada por un pueblo extranjero. Aunque Kublai adoptó muchas costumbres chinas y se integró en la cultura del país, la población Han nunca lo consideró uno de los suyos y lo siguió viendo como un invasor extranjero. Durante su reinado intentó expandir sus dominios con 2 invasiones fallidas de Japón, en las cuales surgió el término kamikaze o viento divino, en referencia a los tifones que destruyeron su flota. A pesar de su dominio inicial, los Yuan no logran mantenerse en el poder por mucho tiempo, y en 1368 fueron derrocados por la dinastía Ming. Los Ming estabilizaron China nuevamente y organizaron uno de los programas de preservación cultural más ambiciosos de la historia. Sin embargo, también adoptaron una política más aislacionista, lo que redujo su influencia en el extranjero. Restauraron el sistema de exámenes confucianos para el servicio civil, el cual había sido abolido por los mongoles, asegurando que solo los mejores académicos pudieron acceder a puestos en la burocracia imperial. Gracias a estas reformas, la dinastía Ming contó con una de las poblaciones más educadas del mundo hasta ese momento. Durante su gobierno, los Ming también emprendieron grandes expediciones marítimas bajo el almirante Shun Ha, quien dirigió flotas enormes a través del sudeste asiático, India, el Medio Oriente e incluso África. No obstante, tras la muerte del emperador Yongle, estas expediciones fueron canceladas, probablemente porque los recursos se destinaron a la reconstrucción de la Gran Muralla para contener a los mongoles. De hecho, la mayor parte de la muralla que se conserva en la actualidad fue construida por los Ming. No obstante, su efectividad como defensa es cuestionable, especialmente con la llegada de los cañones de pólvora y el avance de Europa, donde surgieron imperios que dominarían el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Para el siglo XVI, la corrupción dentro del gobierno Ming alcanzó niveles alarmantes, lo que se hizo evidente durante la invasión japonesa de Corea de 1592 a 1598. Aunque las fuerzas chinas lograron repeler a los japoneses, la guerra reveló profundas grietas en la administración imperial, con un emperador completamente desconectado en la realidad fuera de la ciudad prohibida y una gestión ineficiente frente a desastres y hambrunas. La dinastía Ming perdió el mandato del cielo en 1644. Finalmente fueron derrocados y reemplazados por la dinastía Qing, quien aprovechó una revuelta. Esta sería la última dinastía que gobernaría China hasta el siglo XX. Los chinos comienzan con 3 aldeanos más, pero con menos 200 de comida y menos 50 de madera. Esto refleja la alta población que siempre ha caracterizado a China, favorecida por la presencia de grandes ríos como el Yangtze y el Amarillo, que se desbordan con frecuencia proporcionando agua y nutrientes para los cultivos.
Más comida significa más población, lo que permitió a China mantener sociedades densamente pobladas. La reducción de los recursos iniciales en el juego sirve para equilibrar esta ventaja y evitar que los chinos tengan un inicio demasiado fuerte en el juego. Los centros urbanos soportan una población de 15 en vez de 5 y tienen más 7 de línea de visión. China desarrolló una red de grandes ciudades bien organizadas, con centros urbanos que servían como núcleos administrativos, comerciales y militares. Esta bonificación representa la cantidad del gobierno chino para sostener una población numerosa y mantener un alto nivel de vigilancia, reflejando su avanzado sistema de mensajería y control territorial. Las tecnologías cuestan 5, 10 y 15% menos en feudal, castillos e imperial respectivamente. China fue pionera en numerosos avances tecnológicos durante la Edad Media, como la pólvora, la imprenta, la ingeniería civil y naval. Su capacidad para innovar y adoptar nuevas tecnologías rápidamente se ve reflejada en este descuento progresivo en las investigaciones. Los buques de demolición tienen 50% más puntos de vida. China poseía una de las marinas más avanzadas de la época, con grandes flotas y tecnología naval sofisticada. Su uso de barcos blindados y tácticas de combate naval pudo haber inspirado esta bonificación, reflejando la durabilidad y resistencia de sus embarcaciones en conflictos como los enfrentamientos contra los piratas Wukong. El bono de equipo hace que las granjas comiencen con 10% más de comida. Durante la Edad Media, China fue líder mundial en agricultura, con innovaciones como el cultivo intensivo de arroz, mejoras en sistemas de irrigación y nuevas técnicas de cultivo. Su enorme producción agrícola permitió sostener ejércitos y poblaciones densamente urbanizadas. Las tecnologías únicas de la civilización china son Gran Muralla y cohetería. La Gran Muralla aumenta en 30% los puntos de vida de las torres y muros. Esta bonificación hace referencia a la Gran Muralla china, cuya construcción comenzó durante la dinastía Qin, la primera en unificar China. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías ampliaron y reforzaron la muralla, siendo la dinastía Ming la que realizó su última gran expansión. Su función era frenar invasores, especialmente de los mongoles y otros pueblos nómadas, y su efectividad se basaba en su resistencia a un sistema de señales de humo y fuego para alertar de ataques. Sin embargo, con el tiempo, la muralla perdió su utilidad cuando los mongoles aprendieron a utilizar armas de asedio, y se volvió prácticamente obsoleta con la llegada de la artillería de pólvora. Cohetería otorga más 2 de ataque a los Shukonu y más 4 de ataque a los escorpiones. Se considera que los chinos fueron los inventores principales de la pólvora y sus aplicaciones militares. Una de sus principales innovaciones fue el uso de cohetes, tanto con fines recreativos como bélicos. Aunque sus cohetes no eran especialmente precisos, eran efectivos contra enemigos sin experiencia en enfrentarse a este tipo de armas. Los cohetes eran ruidosos, desprendían humo y fuego mientras se movían a gran velocidad, y causaban daños tanto directos como secundarios y llevaban cargas explosivas. La unidad única de los chinos es el Shukonu, un arquero que utiliza una ballesta de repetición, disparando 3 flechas en su versión básica y 5 en su versión de élite. La ballesta fue inventada en China durante la antigüedad, y con el tiempo los chinos desarrollaron el Shukonu, una versión semiautomática capaz de disparar múltiples proyectiles en una rápida sucesión. A diferencia de las ballestas tradicionales europeas que requerían poleas o mecanismos de tensión para recargar, el Shukonu utilizaba un cargador y una palanca que permitían disparar sin necesidad de aplicar tanta fuerza, lo que facilitaba su uso pero reducía su potencia en comparación con ballestas de mayor tamaño. Si bien hay debate sobre su efectividad en combate, existen registros de su uso en distintas dinastías, pero usualmente se cree que su uso era no militar, para mujeres o defensa de la casa contra rateros. También se utilizó en entrenamientos militares y posiblemente en ceremonias. Los chinos tienen casi todo el árbol tecnológico de las barracas disponible, con la excepción de suministros y cambezones. La ausencia de estas tecnologías no solo responde a razones de balance en el juego, sino que también tiene una justificación histórica. La falta de suministros se debe a que durante la Edad Media, los chinos rara vez llevaron a cabo campañas militares fuera de su territorio. Su enfoque logístico estaba más orientado a la defensa interna y el mantenimiento del ejército dentro de su territorio. Gambezones es una prenda acolchada usada en Europa y partes del Medio Oriente. Era poco común en China, donde las armaduras solían incluir escamas metálicas, cuero endurecido y combinaciones con seda, materiales más adaptados a sus tradiciones militares.
Por otro lado, los chinos sí tienen acceso a los escuderos, aunque en el juego esa tecnología aumenta la velocidad de la infantería. Históricamente, los escuderos eran asistentes encargados de mantener las armas y equipo en buen estado. Si bien este rol estaba más definido en Europa, los ejércitos chinos también contaban con asistentes y un alto grado de organización militar. También tienen acceso a la tecnología de incendios. La táctica de incendiar edificaciones enemigas era común en todo el mundo, y los chinos no eran la excepción. China fue de las primeras civilizaciones en desarrollar armas incendiarias basadas en pólvora, como bombas de fuego y flechas incendiarias, lo que justifica su acceso a esta tecnología en el juego. Los chinos tienen acceso completo a las líneas del miliciano y del lancero, lo cual no sorpresa considerando su avanzada metalurgia para la época. Sus dados eran armas versátiles y altamente eficientes, adaptadas para el combate en formación como para el uso individual. Aunque la katana japonesa es famosa por su proceso de forja, la técnica del doblado de acero, aunque efectiva, no hacía que fuera superior a las espadas chinas, ya que estas últimas usaban aceros de mejor calidad desde el inicio. En cuanto a la línea de los lanceros, los chinos contaban con armas de asta como las qiang y las alabardas yi, que fueron clave para contrarrestar con gran efectividad a la caballería pesada Jin durante la dinastía Song. Estas armas eran altamente versátiles y permitían tanto ataques de estocada como cortes laterales, siendo esenciales en la infantería china. La galería de tiro con arco china tiene una configuración algo peculiar, probablemente por razones de balance del juego. Si bien los chinos no eran conocidos por emplear las tácticas de arquería montada al estilo de los partos, las dinastías Tang y Song se incorporaron cierto grado de arquería a caballo, especialmente en sus conflictos contra pueblos nómadas del norte. Más adelante, con la dinastía Yuan de origen mongol, el uso de esas tácticas se intensificó dentro de China. La dactilera es un accesorio para proteger los dedos al disparar un arco. Se cree que se originó en Asia durante el Neolítico. Los especímenes más antiguos se han encontrado cerca de Han Sheng y el río Amarillo, lo que indica una larga tradición de arquería en la cultura china. Los chinos tienen acceso completo a las líneas de los arqueros, guerrilleros y arqueros a caballo, lo cual coincide con su enfoque en la arquería dentro del juego. La inclusión del arbalesta en su árbol tecnológico es acertada, ya que China fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar y utilizar ballestas a gran escala. Se cree que los chinos inventaron la ballesta y la usaron en grandes cantidades tanto en defensa de fortalezas como en combate abierto, donde se organizaban en unidades especializadas. La presencia del guerrillero, representando a los jabalineros que contrarrestaban arqueros, también tiene cierta lógica. Aunque la jabalina no fue un arma predominante en China como en Europa o el Mediterráneo, las tropas chinas empleaban proyectiles distintos a los arcos, y existieron algunas unidades ligeras capaces de hostigar a distancia con lanzas arrojadizas. Además, el uso masivo de ballestas en la guerra china pudo haber incentivado el desarrollo de tropas que contrarrestaron unidades de proyectiles. La inclusión de arqueros a caballo podría reflejar la influencia de distintas dinastías como los Yuan, que incorporaron tácticas de la estepa en los ejércitos chinos. Sin embargo, antes de ellos, las dinastías Tang y Song ya habían empleado arqueros montados en menor medida para enfrentar a sus enemigos nómadas. Un detalle curioso es la ausencia del artillero manual, lo cual resulta llamativo considerando que los chinos fueron los inventores de la pólvora. Se tiene registro de que los chinos usaban armas de fuego primitivas, como los cañones de mano, y rudimentarios arcabuces desde el siglo XIII. La falta de esta unidad en su árbol tecnológico podría deberse a decisiones de balance, pero históricamente, China fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar armas de fuego para la guerra. Los establos de los chinos en Age of Empires 2 son relativamente débiles, lo cual tiene sentido desde una perspectiva histórica. A lo largo de su historia, la caballería no fue el pilar principal del ejército chino, con la excepción de dinastías como los Jing o los Tang, que sí desplegaron caballería pesada en cantidad. Sin embargo, la civilización china en el juego representa un conjunto más amplio de dinastías, incluyendo los Tang, Song, Yuan y Ming, por lo que su enfoque en la infantería y ballestas es más acertado. Los chinos tienen acceso a las tecnologías de pureza de sangre y ganadería. Pureza de sangre representa la crianza selectiva de caballos para mejorar su velocidad y resistencia. Esta práctica fue común en todas las regiones donde los caballos eran esenciales para la guerra. China, siendo un territorio extenso, tuvo múltiples razas equinas, entre las cuales destacan los caballos Balikun y Yushu. Además, los caballos de Fergana, importados desde Asia Central durante la dinastía Tang, fueron altamente valorados por su fuerza y resistencia en combate.
Ganadería era una actividad esencial en la mayoría de civilizaciones con animales domesticados. En el caso de China, si bien los búfalos de agua eran una pieza clave en la agricultura, la crianza de caballos también fue importante, especialmente en las regiones fronterizas con la estepa, donde los conflictos con los pueblos nómadas incentivaron su uso militar. En cuanto a sus unidades, los chinos tienen acceso limitado a la caballería. Estos solo pueden desarrollar la línea de los exploradores hasta la caballería ligera, reflejando el hecho que sus ejércitos confiaban más en la infantería y ballesteros que en tácticas de caballería rápida. Su caballería pesada solo alcanza la unidad de caballero, sin acceso a paladines. Aunque en la dinastía Tang hubo caballería acorazada eficaz, en general los ejércitos chinos no dependían tanto de la caballería pesada como sus contrapartes europeas y mongolas. Estos tienen acceso completo a la línea de jinetes a camello, lo cual tiene parcialmente un fundamento histórico, aunque los camellos eran principalmente utilizados para transporte en la ruta de la seda, y en el desierto de Gobi existen registros de su uso en combate en las fronteras de Asia Central. Sin embargo, su rol como unidades de guerra en China no fue tan prominente como en las civilizaciones islámicas. Los chinos tienen un taller de asedio relativamente completo, aunque con algunas omisiones extrañas considerando su desarrollo tecnológico en asedios y pólvora. Tienen acceso completo a la línea del ariete, lo cual es históricamente correcto. En la dinastía Song se documentó el uso de arietes con cabezas de hierro para reforzar su impacto. Más tarde, en la dinastía Ming se experimentó con arietes equipados con cañones de pólvora, lo que los convirtió en una forma temprana de artillería de asedio móvil. Su acceso a la línea de las manganas se limita a lo largo, lo cual es curioso, ya que los chinos desarrollaron múltiples versiones de catapultas, incluyendo las de torsión y contrapeso. Los chinos tienen acceso completo a la línea del escorpión, lo cual se puede justificar con las enormes ballestas de repetición y otras armas de asedio chinas. Algunas de estas ballestas avanzadas eran tan grandes que requerían varios hombres para operarlas y podían disparar de 6 a 12 proyectiles por minuto. China no fue la excepción en el desarrollo de torres de asedio. Se usaron distintos métodos para superar murallas, desde simples escaleras de asedio hasta torres de varios pisos utilizadas en los asedios más prolongados. Aunque el trebuchet o lanzapiedras es una unidad de castillo en el juego, vale la pena mencionarlo aquí. Los chinos tenían su propia variante del fundíbulo, que a veces se confunde con las manganas. Durante la dinastía Yuan adoptaron el fundíbulo de contrapeso, conocido en China como el Hui Hui Pao o fundíbulo musulmán, traído por ingenieros del mundo islámico. Lo que destaca negativamente es la falta del cañón de asedio, dado que los chinos inventaron la pólvora y fueron pioneros en la adopción de la artillería de pólvora. Su ausencia es una omisión histórica. Durante la dinastía Yuan y Ming, los chinos desarrollaron bombardas, cañones manuales y grandes piezas de artillería para asedios, lo que hace que su exclusión en el juego sea difícil de justificar. El muelle de los chinos es bastante completo, con solo dos ausencias notables, el galeón artillado de élite y el burlote rápido. Los chinos tienen acceso completo a la línea de la galera. China tuvo una de las flotas más grandes de la historia, destacando la flota de Chen He, cuyos enormes juncos del tesoro hacían ver diminutas a las fragatas europeas de siglos posteriores. Durante la dinastía Song y la dinastía Ming, la Armada Naval China desarrolló barcos altamente avanzados para la exploración y combate naval. Su acceso completo a la línea del buque de demolición se justifica por su gran uso de la pólvora en la guerra naval. Desde la dinastía Song, los chinos experimentaron con barcos explosivos y técnicas de camuflaje, disfrazando embarcaciones como naves de carga para engañar a sus enemigos. La ausencia del burlote rápido y del galeón artillado de élite es donde el muelle chino tiene omisiones difíciles de justificar. Aunque los chinos no usaban fuegos griegos, sí desarrollaron armas incendiarias de pólvora que fueron efectivas en el combate naval. Además, los juncos de guerra chinos estaban equipados de manera estándar con múltiples cañones, con registros que indican hasta 24 cañones por embarcación. Estos fueron usados con gran eficacia en la guerra en Yin contra los japoneses, donde la artillería naval china y coreana desempeñó un papel crucial. El monasterio de los chinos está casi completo con solo dos tecnologías ausentes, herejía y redención. China fue el hogar de tres grandes corrientes filosóficas religiosas: confucianismo, taoísmo y budismo. Si bien el confucianismo es más una filosofía política y ética, el budismo y el taoísmo sí tuvieron monjes, templos y prácticas espirituales organizadas, lo que justifica su monasterio fuerte en el juego.
La falta de redención probablemente se debe debido a que el budismo chino sí tenía conceptos de purificación kármica y liberación, pero el confucianismo y el taoísmo no se enfocaban en la redención, así como el cristianismo. En el contexto militar, los chinos rara vez capturaban y convertían edificios religiosos enemigos, lo que justifica la ausencia de esta tecnología en términos de gameplay. La falta de herejía se debe a que, a diferencia de Europa y el Medio Oriente, China no tuvo persecuciones religiosas masivas y sistemáticas. La sociedad china históricamente toleró la coexistencia de múltiples creencias, incluyendo comunidades musulmanas en el oeste del país y cristianos nestorianos en la dinastía Tang. Aunque hubo persecuciones ocasionales, como la destrucción de monasterios budistas en el siglo IX, en general los chinos no eran fanáticos religiosos, lo que hace lógica la falta de esta tecnología. Los chinos tienen acceso completo a todas las estructuras defensivas, lo cual está bien justificado históricamente. Aunque la Gran Muralla es su fortificación más icónica, la mayoría de sus ciudades importantes también contaban con murallas sólidas y torres de guardia. Desde la antigüedad, los chinos desarrollaron avanzadas estrategias defensivas, incorporando ballestas de repetición, trampas mecánicas y fundíbulos para la defensa de sus ciudades. Con la llegada de la pólvora, fortificaron aún más sus murallas con cañones de mano y armas de fuego estacionarias, especialmente durante la dinastía Ming. Los chinos tienen acceso completo a todas las tecnologías de la herrería, lo que es históricamente correcto. China fue pionera en la metalurgia y tuvo acceso a grandes reservas de hierro y cobre de alta calidad. Desde tiempos antiguos, los chinos dominaron la producción de armas de hierro y acero, incluyendo espadas de acero templado, ballestas avanzadas y armaduras laminares. También fueron innovadores en la fabricación de polvorines y armas de fuego, lo que les dio una ventaja tecnológica en varias etapas de su historia. Los chinos tienen acceso a casi todas las tecnologías de la universidad, lo cual está bien justificado. Muchas de estas mejoras son defensivas. Y como mencionamos antes, China tuvo fuertes fortificaciones y estrategias defensivas. Sin embargo, los chinos no tienen acceso a ingenieros de asedio ni a la argolla, lo cual resulta extraño. China desarrolló avanzadas máquinas de asedio, incluyendo catapultas de contrapeso y cañones de pólvora, colaborando con ingenieros musulmanes del oeste para mejorar sus diseños. Además, las grúas de bambú fueron esenciales en la construcción de templos, murallas y pagodas, por lo que su ausencia es difícil de justificar. Los chinos tienen acceso a todas las mejoras económicas, excepto rotación de cultivos y gremios, lo cual no tiene mucha justificación histórica. China utilizó sistemas agrícolas avanzados, incluyendo rotación de cultivos para mantener la fertilidad de sus suelos, especialmente en el sur. El sistema de 3 campos, similar al europeo, se implementó en algunas regiones. En cuanto a los gremios, China fue un centro comercial clave y tuvo grandes asociaciones mercantiles. Existieron al menos 10 grandes gremios mercantes, y el comercio interno y externo estaba bien organizado, especialmente a lo largo de la ruta de la seda. La maravilla de los chinos es el Templo del Cielo, específicamente el Salón de la Oración por la Buena Cosecha, construido entre 1406 y 1420 en Pekín durante la dinastía Ming. Como su nombre sugiere, este templo era utilizado para realizar ceremonias de oración para obtener buenas cosechas. El complejo es un ejemplo de la arquitectura tradicional china, con un diseño basado en la armonía y el equilibrio del cosmos. Desde 1918 el sitio fue convertido en un parque y abierto al público, siendo hoy en día un símbolo cultural e histórico de China. Si están buscando consejos sobre cómo jugar con los chinos, lo siento, pero aquí no los encontrarán. Llevo 20 años jugando este juego y sigo siendo malísimo, así que en lugar de intentar dar estrategias, me quedo mejor en mi área, la de la historia. El icono de la civilización china es el nudo chino o Chongo Chie, una forma de arte folclórico con conexiones al budismo y taoísmo. Este se elabora con una sola cuerda tejida en diferentes formas, cada una con un significado simbólico. La imagen de interfaz de usuario muestra un dragón chino, símbolo del emperador y el mandato del cielo. Este símbolo fue tan importante que incluso apareció en la bandera de la dinastía Qing, la última dinastía imperial de China. Los chinos usan el conjunto arquitectónico de Asia Oriental, también llamado del Lejano Oriente.
Este set está basado principalmente en la arquitectura japonesa, aunque en la Edad Imperial incorpora ciertos elementos chinos. Este mismo conjunto es compartido por las civilizaciones japonesa, coreana, mongola y vietnamita en el juego. Las unidades chinas hablan mandarín moderno en lugar de mandarín antiguo, que era la forma del idioma hablada entre los siglos XII y XIV. Esto es un anacronismo, ya que el mandarín en su forma actual no se estandarizó hasta el siglo XX. Durante la época representada en Age of Empires 2, los chinos hablaban una variedad de dialectos del chino medio tardío, con diferencias significativas en pronunciación y gramática respecto al mandarín moderno. China es la única civilización que aparece en todos los títulos principales de Age of Empires, esto incluyendo también Age of Mythology, lo que refleja su importancia histórica. Se espera que en un próximo parche se retrabaje la civilización china y coreana, y existe la posibilidad de que China se divida en varias facciones para representar mejor su diversidad histórica, similar a lo que ocurrió con los indios en Dynasties of India. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste el video y te interesa la historia detrás de Age of Empires 2, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Si quieres apoyar el canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia. Esto fue Mandatum Imperator, nos vemos en la próxima.